Así que vamos a darles la bienvenida a quienes esta noche nos acompañan para hacer el balance de estos 6 meses de gobierno de la señora Dina Boluarte. Está con nosotros el ex congresista Richard Arce, a quien le agradecemos su presencia, y también está el doctor Ángel Delgado, analista político. Para ambos, las gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Vamos a empezar por esto último que ustedes acaban de escuchar. ¿Ya concluyó la crisis de este gobierno, doctor Delgado? No, para nada. Yo creo que, vea, este es un gobierno que nace en un momento muy difícil, sin duda, y entonces la primera pregunta que hay que hacer es si la asunción de Dina Boluarte fue legítima o no. Hay un sector de la ciudadanía que inclusive se ha manifestado violentamente, que niega, la considera usurpadora, y esto es inclusive replicado por algunos mandatarios de la región que le niegan la calidad de ser una presidenta legítima. Yo creo que eso hay que descartarlo de plano, porque de acuerdo a nuestras reglas constitucionales, ella siendo vicepresidenta, elegida con Pedro Castillo, de acuerdo a la norma, le tocaba asumir la primera magistratura ante cualquier defección del jefe de Estado. Eso se ha producido, y entonces la señora Boluarte, así no nos guste, es la presidencia legítima del Perú. Sin embargo, ¿no? Ella creo que acusa un déficit de legitimidad. No por el origen, que repito es impecable, sino porque ella fue parte del gobierno de Pedro Castillo durante casi el 95% de su gestión. Creo que solamente unos meses se separó, dejó de ser ministra de Estado y su vicepresidenta. Nunca manifestó de estar en contra, avaló todas las políticas, y por otro lado se pensaba que su gobierno iba a ser un régimen de transición, es decir, preparar las condiciones para que luego de una debacle democrática que había existido con Pedro Castillo, ve usted, el pueblo peruano tenga oportunidad en las urnas de elegir un nuevo gobierno y nuevo parlamento en un tiempo breve. Eso lamentablemente no se ha producido, y ahora todo apunta a que la voluntad ya no es un régimen de transición, sino uno que dure normalmente hasta mediados del año 2026, cosa que a mí me parece una extravagancia vista la actual condición, porque la precariedad del gobierno de la señora Boluarte está manifiesto, es algo visto, que vamos a poder conversar ya en algunos aspectos concretos. Sí, lo hemos hablado en otras oportunidades, señor Arce, pero ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Delgado respecto de la legitimidad de este gobierno? Para usted, ¿la legitimidad de este gobierno no se logra por no haber convocado las elecciones, al adelanto de elecciones? Es un factor, pero la legitimidad es directamente proporcional a la credibilidad que genera un gobierno. Sí. Y las últimas encuestas, ha salido el fin de semana, bordean el 90%. Entonces, habría que ser muy ciego para no darse cuenta o tratar de tapar el sol con un dedo para que nos puedan entender los televidentes, para no entender que hay una situación de conflictividad. Mira, yo quisiera hacer una precisión. Permítame cerrar la idea. En consecuencia, hemos escuchado al Premier, la conflictividad sigue. Lo hemos visto en Puno la semana pasada, se han estado manifestando, están organizándose. Ojo, lo que no está racionalizando el Premier Otárola y tal vez el gobierno es que este tipo de mensajes son más bien provocaciones. Incentivan a sectores radicales para que puedan tomar medidas drásticas como la que se dio en esta circunstancia de la conflictividad social, que nos ha llevado a tener a decenas de familias enlutadas, sobre todo en el sur del Perú. Y hay un tema muy sensible asociado a eso. Hay denuncias y hay evidencias de casos de violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. Eso es una carga muy pesada para el gobierno, que con humildad podría dar un mejor mensaje hacia la población para justamente lograr la paz social y buscar una salida, porque estamos viviendo una crisis y un proceso de transición que tal vez no lo han entendido, ¿no? Justamente respecto de Puno, voy a ir con las imágenes y regresaré también con usted, Delgado. Correcto. Hoy es una fecha especial, es el Día de la Bandera, y así se llevó a cabo la fecha en Puno. Vean ustedes, varios de los pobladores salieron en ciudades como Ilave, Juliaca, con banderas negras, carteles también, y ahí lo estamos viendo. Esto es una recopilación de varias imágenes que han ido circulando a lo largo del día. No hubo ninguna actividad
Y claro, con lo que estamos viendo en imágenes, confirmamos la ausencia incluso de los gobernadores. El gobernador de Puno, abiertamente, desde que comienzan los conflictos sociales en la zona, fue uno de los que se mantuvo lejos del gobierno y lejos de encontrar un punto medio para poder tener una mesa de diálogo, ¿no? Esas han sido las imágenes. Regresamos a la mesa para seguir conversando de esta situación. ¿Algo quería decir? No, sí, yo quiero coincidir. En realidad, mira, ella tiene legitimidad de origen, pero hay otra legitimidad que se llama de ejercicio. En este campo tiene un déficit. ¿Por qué? Porque tiene un rechazo, no solamente por la respuesta que dio a la violencia subversiva que hubo en el sur, sino por la incapacidad que está manifestando y la precariedad frente a los distintos problemas del país. Entonces hay que distinguir su legitimidad de origen. Ella es la presidenta de la República, pero efectivamente no tiene una legitimidad de ejercicio suficiente, y por eso era imprescindible que se acortara el cronograma electoral para poder resolver. Entonces su gobierno era un gobierno de transición que preparaba las condiciones, se llamaba a elecciones y se le daba un nuevo impulso a la democracia, eligiendo nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias. Eso es lo que no se está haciendo, y el gobierno insiste en mantener una normalidad. Ahí sí actúa como un avestruz con la cabeza bajo el suelo y no ve lo que está pasando alrededor. No solamente por el tema de las imputaciones que se le hacen por las muertes, ese es un aspecto, sino por la debilidad de dar respuestas. El dengue se está convirtiendo en una nueva pandemia, y eso ya empieza a preocupar a muchas personas, y el tema de los damnificados está sin solución. Hay la amenaza del Niño, y en general es un gobierno precario, es un gobierno frágil, y eso creo yo tengo una pregunta respecto de de lo que usted acaba de decir, de lo que ocurrió entre diciembre y enero. ¿Usted sí cree que alguien tiene que asumir responsabilidad política por las muertes? Tiene que hacerse una investigación, y alguno tiene que tener una posición clara al respecto. No es tirarle la pelota a la policía, como ya la señora Boluarte lo ha hecho en varias oportunidades. O sea, esa explicación es insuficiente. Mira, ella afrontó un acto violentista, eso no hay que desconocerlo tampoco. No es que la policía fue a matar porque ella dio una orden, liquiden a tales por ser aymaras o quechos, eso tampoco pasó. Esa es una leyenda negra que hay que descartar. Pero sí es cierto de que en la ejecución de una medida legítima del Estado democrático pueden haberse cometido excesos, y entonces eso requiere del propio gobierno una explicación que tranquilice. Puede haber habido excesos, efectivamente, pero también hay que reconocer que la situación que afrontó este gobierno fue de una sonada con brotes terroristas, incluso porque eso de quemar aeropuertos y atacar comisarías son actos que están tipificados en el derecho internacional como actos terroristas, ¿no? Claro, esos pero actos no generalizarlos. No, esos actos. Ok. Bien, quiero preguntárselo, ¿no? Porque ¿cómo se gobierna con 6 meses después con el mismo discurso? Porque ella no sale de la victimización de lo que ocurrió el 7 de diciembre. Y bien usted ha señalado, tenemos varios pendientes. El dengue, por mencionar solo uno. ¿Va a sobrevivir el gobierno de Dina Boluarte al 2026 con la misma estrategia? Hay una lectura de la clase política, y el Congreso lo reafirma permanentemente con una actitud prepotente y hasta soberbia. Creen que van a llegar al 2026. Evidentemente es lo que corresponde como periodo de gobierno. La situación es distinta. Ahí yo podría llamar hasta algunas negligencias en este gobierno respecto a la gestión de los problemas que ha confrontado. Los embates de la naturaleza nos ha demostrado y nos ha desnudado que no tenemos una capacidad de atención del riesgo que siempre estamos expuestos, en este caso al fenómeno del Niño, y no tenemos una respuesta inmediata para poder asistir e inclusive planificar y prever, ¿no? Lo del dengue es una epidemia que en realidad nos ha sobrepasado, que normalmente el dengue está presente, es una realidad, pero lo lamentable es que esto se ha extrapolado por la incapacidad. Pero también hay otros temas, como el plano económico. Esta semana es de público conocimiento, ya el Congo está con mejor producción de cobre que el Perú. Y eso está asociado directamente a los conflictos sociales. Y los conflictos sociales ha hecho que no se haya tenido la posibilidad de producir en lo que estaba programado y proyectado. No hay inversiones en el país. Entonces, si el tema económico no está bien saneado, tienes problemas de la naturaleza, encima tienes problemas sociales, creo que está
está preparado el cóctel para que se arme una situación compleja. Por eso debería haber mucha humildad de parte del gobierno, más bien en los mensajes. Hemos perdido hasta en el tema de relaciones exteriores. Sí. La narrativa nos han ganado, en este caso el presidente de Colombia y el presidente de México, respecto a lo que ha sucedido el 7 de diciembre, que ha sido un golpe de Estado, ¿no? Hablemos claro y objetivo también. No puede ser trillada, ¿no? De las crisis oportunidades. ¿Qué oportunidad ha perdido este gobierno por desarmar esa narrativa? Bueno, el gobierno ha hecho poco o casi nada para poder enfrentar una situación sin duda compleja, pero eso revela fundamentalmente su naturaleza pequeña y su incapacidad intrínseca. Eso es lo que ella no termina de entender. Ella cree que, en fin, está siguiendo una suerte de normalidad que solamente existe en su cabeza. Para usted gobierna el señor Otárola. No, lo gobiernan los dos, pues, o sea, claro, él gobierna con el consentimiento de ella. Y finalmente el presidente podrá tener las iniciativas políticas como le corresponde, pero siempre el presidente de la República es el jefe de gobierno de acuerdo a la Constitución. El problema está que no se asume la responsabilidad y se vive una ilusión. Creo que la señora Boluarte está embriagada de su propio éxito fugaz que ha tenido por circunstancias, y eso entonces no le permite ver la realidad con mayor cuidado. Y repito, ella debió hacer un mayor esfuerzo para que su gobierno sea un gobierno de transición como lo prometió en algún momento. Y ahí el Congreso ha también metido la pata. Mira, si se hubiera ratificado la fecha de elecciones en abril, estaríamos a 11 meses del proceso, y ahora todo el mundo estaríamos pensando en las salidas electorales, los partidos buscando candidatos, alternativas, y si bien los problemas iban a estar presentes, por lo menos teníamos una luz al final del túnel, una salida que yo creo que generaba un ánimo distinto. Soportar esta situación de incertidumbre, de crisis, de problemas no resueltos hasta el año 2026 y medio, 31 meses por delante, me parece que es un exceso, un tiempo político demasiado grande para el precario gobierno de la señora Boluarte. Abríamos el programa, señor Arce, con este extracto, parte de esta entrevista, subestimando lo que podría ser y lo que se anuncia, ¿no? Que podría nuevamente, y es la pregunta, reavivar esta movilización social, sobre todo en estas zonas complicadas, al sur. Lo hemos conversado una y otra vez. Sí, hace 2 semanas estuve en Puno, Cusco, Apurímac, siempre voy a mi región. El asunto es que hay una decepción de la gente. La gente está cansada de la clase política. Para mí estamos viviendo una seria crisis de representación política. Y acá está el problema mayor, más que el tema de Otárola o el tema del gobierno. Es una especie de pacto implícito que existe en el Congreso de la República. El que está gobernando acá en el país es el Congreso de la República, pero es un Congreso donde se han empoderado los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, y están yéndose como lo que acabas de mencionar en el reportaje. En este momento vamos a tener al gato de despensero. Justamente las procuradurías, y habíamos pretendido que eso se independice, que no tengan ninguna relación con la entidad donde hacen el trabajo de... En este caso es de defensa, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber cierta independencia, porque al final vamos a tener una especie de complicidad. No se puede tener este tipo de acciones desde el Congreso de la República. Uno, ya lo vimos en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos a un impresentable de defensor del pueblo, con antecedentes inclusive que realmente deja mucho que desear. Encima han estado blindando a los niños. Han blindado a todos esos congresistas mochasueldos. Es asqueroso, discúlpame el término, lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces, eso genera ese nivel de desprecio de la gente con la clase política y ese nivel de desaprobación que al final arrastran al propio gobierno. Claro, debería tener una posición mucho más confrontacional con el Congreso, ¿no? Sí, la sensación es que hay un cogobierno en medio de un pacto para finalmente no adelantar elecciones y llegar al 2026. Creo que es un grave error del Congreso. El Congreso, mal que bien, había tenido una posición básicamente digna frente a Castillo, le había parado el macho en varios momentos. Y digamos que su momento culminante fue cuando, luego del fallido golpe de Estado... Ahí sí discrepo. ¿No? Bueno, claro.
Porque el Congreso ha sido cómplice en los 17 meses. No es eso, pues, entonces tampoco es verdad, porque realmente Castillo hubiera estado entonces de la mano. A Silva, a Heiner Alvarado, había una serie de denuncias de corrupción. Déjame hablar ahora, yo te he dejado hablar, entonces mira. Está muy bien, pero... No, pues vamos a discrepar y cuando te toque tu turno, sí, claro, tú vas a decir tu punto de vista. Pongamos las cosas claras, ¿no? Yo creo lo siguiente, a partir del 7... a pesar de que llega a su momento culminante, pues repito, vacan a Castillo luego del golpe de Estado fallido, mira, lo que tenían que hacer de inmediato era fijar una fecha para el adelanto de elecciones, tal como se había prometido, no a partir de la violencia del sur, sino de un sentimiento ciudadano que la democracia había tenido una decrepitud muy fuerte durante el periodo de año y medio de Castillo. Había una conciencia de eso y entonces había que relanzar el proceso democrático con nuevas elecciones. Y eso es lo que, ahí es donde creo que es la falla fundamental. Y eso es lo que hace entrar en trompo a toda la clase política porque no le da norte al país. Aquí finalmente no se puede buscar que las soluciones de desprecio, como dice aquí mi amigo, a la clase política en su conjunto, o que se vayan todos a la crisis de representación, no se hace pues a través de algaradas, sino tiene que hacerse a través de una consulta democrática a la población para que en elecciones libres se pronuncie. Lo que había que hacer era adelantar el cronograma porque 2 meses y medio, casi 3, en ese momento, era un tiempo demasiado largo para que un enfermo, grave como estaba el Perú en ese momento, desde el punto de vista institucional, pudiera demorar. Entonces, en lugar de jugar con inteligencia y hacer un puente democrático y el gobierno ser la bisagra, este gobierno pretende quedarse con la complicidad, ahí sí estoy plenamente de acuerdo, del Parlamento. Pues el Parlamento finalmente ahora está soportando, dejó de ser opositor y se ha convertido en un Parlamento casi oficialista. Bueno, una oposición que demoró casi 20 meses, ¿no? Bueno, y claro, eso es lo que critica el señor Arce, porque mecanismos tuvieron, ¿no? Las interpelaciones y las censuras están, sobre todo en carteras importantes. Juan Silva, Heiner Alvarado, el propio Bellido. Pero hay una cuestión objetiva ahí, son los niños. Y no son 5 o 6 niños como han pretendido investigar con las acusaciones constitucionales. Sí. Puede haber más de 40 niños. Ahí estuvieron traficando con la ley de presupuestos. Si entramos realmente a sacudir qué pasó en esa comisión de presupuesto, viendo lo que hacía Pedro Castillo con el ministro con este Heiner Alvarado, con este Juan Silva, para poder canalizar inclusive proyectos para su provincia, para su distrito de Anguía, evidentemente hay unas componendas y hay unos chanchullos de corrupción que ahí tiene complicidad y que sigue blindándose desde el Congreso de la República. Yo quiero analizar también con ustedes el escenario internacional, porque hay una palabra que resuena respecto de los hechos, sobre todo en Colombia, ¿no? Gustavo Petro usa la narrativa de Castillo para intentar zafar de un momento bastante complicado en el que se encuentra. Él dice, en Colombia no va a pasar lo de Castillo, ¿no? Y ha acusado a su oposición de haberle dado un golpe blando. Vamos a escuchar. Piensan, si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia, Petro no está solo. Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo. Esta manifestación lo notifica. Si se atreven a destruir la democracia, el pueblo construirá la democracia en Colombia. Coinciden en que Gustavo Petro usa la falsa reivindicación como estrategia victimizadora frente a este momento tan complicado. Claro que sí. Mira, su premisa es que a Castillo le dieron un golpe de Estado. Omite completamente que el primer paso lo dio él, aparte que su gobierno era no solamente incapaz, sino manifiestamente corrupto. En eso creo que estamos todos de acuerdo.
Entonces, si Petro quiere compararse, está mirando un espejo al revés, y yo creo que es una muy mala copia buscar un apoyo en lo que ha sucedido con Pedro Castillo. Quizás como se siente acosado y con problemas por actos de corrupción que le han sido descubiertos recientemente, inclusive está enfrentado a la Fiscalía, manifiestamente hay un choque de poderes muy fuerte, él está usando esta figura, pero esta figura es equívoca profundamente. Castillo no fue depuesto por un golpe de Estado del Congreso bajo ningún concepto. Incluso el informe de la Comisión Interamericana, que es contra el Perú en muchos aspectos, reconoce este aspecto, que Castillo dio un golpe de Estado y en consecuencia se le aplicó la sanción que correspondía de acuerdo a lo que decía la Carta Constitucional. ¿Qué busca Petro más allá de victimizarse, señor Arce? ¿Apoyo en algún bloque de Latinoamérica? En realidad construye una narrativa respecto a lo que está confrontando. O sea, lo grave que se está viendo en Colombia es las declaraciones que ha hecho este señor Benedetti, que fue su aliado y que en su momento lo nombró embajador en Venezuela, justamente para recuperar las relaciones que estaban bastante en confrontación por la crisis migratoria que se está viviendo. O sea, Colombia tiene el doble de migrantes venezolanos y tiene un serio problema que confrontar, y evidentemente ahora que hay cierta afinidad ideológica entre Petro y el presidente venezolano, van a buscar una salida. Era su socio político. Entiendo bien que estaba con copas encima, pero está grabado el audio. En otras palabras, y eso ha llevado a esta situación de que él pretenda construir una narrativa donde nosotros hemos ido perdiendo desde Torre Tagle, porque no hemos tenido la capacidad de contraargumentar cada una de esas afirmaciones. En realidad, Gustavo Petro y López Obrador han sido una especie de caja de resonancia de esta gran mentira que se ha construido. ¿Recuerdas a Guido Bellido diciendo que el presidente Castillo no se recordaba qué había hecho? Y ahora ya se ha comprobado, inclusive con los videos, inclusive con los documentos que se van descubriendo, ahora, la que pregunta es, todo fue una componenda, ¿no? ¿Por qué no se ha tenido una estrategia comunicacional para finalmente desarmar narrativas? La respuesta es porque tenemos un gobierno endeble, deslegitimado, sin fuerza, sin impulso, sin norte, con credenciales democráticas que vienen de atrás, ¿no? Con vínculos todavía con el gobierno anterior, si bien es cierto que se han roto en muchos aspectos. Esto es lo que explica que el gobierno no haya tenido una actitud mucho más firme, mucho más fuerte para hacerse respetar en el plano internacional. Es insoportable que la narrativa que ellos han dicho... En cada convención internacional donde se han encontrado los presidentes, si bien es cierto no puede viajar la presidenta, pero la posición de la canciller Gervasio, del premier Otárola, ha sido accesoria. No ha habido todo un trabajo previo justamente para poder informar a través de medios de comunicación. Pues sería interesante, él es, Otárola es el premier, tiene todos los poderes plenipotenciarios para representar al país. Ahora, entonces, tranquilamente, desarrollando una estrategia desde Torre Tagle, podría tener una narrativa de lo que ha sucedido. O sea, no hay que negar la realidad. La realidad es que hubo un golpe de Estado, que Pedro Castillo entró en pánico cuando Salatiel Marrufo empezó a declarar todos los detalles de los actos de corrupción que lo involucraban. Pero pareciera que la prioridad está en que la presidenta tenga luz verde desde el Congreso de la República para que pueda ya dejar de hacerlo de forma remota y poder viajar, ¿no?, al extranjero. ¿Cambiaría en algo que finalmente esto se dé? No creo, porque este es un tema mucho más complejo. Además, entraría ahí en una especie de limbo jurídico, porque evidentemente no hay un vicepresidente. Entonces, esto tendría que hacerse con una modificación constitucional. Y el tema de fondo, además, siendo objetivos, esto es de marcar una posición clara respecto a la realidad. Y en esto también tiene que ver el tema de las violaciones de derechos humanos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que tener una respuesta política del país, no de evadir, porque hay una realidad, hay hasta evidencias de casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, objetivamente, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Ya hemos vivido lo que ha significado en la época lamentable de la violencia estructural que ha vivido el país, donde se ha pretendido ocultar casos execrables justamente de violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese escenario perdemos, pues, si es que no tenemos un buen discurso frente al mundo, y sobre todo con una narrativa sobre la base de la verdad.
tratar de ocultar, tratar de tapar la realidad, lo único que nos va a llevar es este tipo de distorsionamiento y que al final perjudica la imagen del país, ¿no? Bueno, así hemos llegado a estos 6 meses de gobierno. Seguramente nos queda mucho más por analizar. Ángel Delgado, Richard Arce, gracias por haber estado esta noche. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, simplemente es un gobierno que va a navegar entre tormentas, precariamente, viéndole bien, mal, una mediocridad que se ha instalado y los problemas del Perú, de la gente, siguen avanzando. Y yo no sé si va a haber paciencia y tiempo para esperar 31 meses más hasta julio del año 2026. Es un escenario complicado, demasiado grande para el tiempo político complicado que está viviéndose, pero yo sé que nuestro país tiene la capacidad de resiliencia para salir adelante frente justamente a las vicisitudes que nos depara el destino, ¿no? Agradecerles a ambos y presten atención a la siguiente nota, porque Thalía Rosado